Este que les habla es Jimmy Alexis Hernández y bienvenidos a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Gracias por su sintonía. Bienvenidos a un episodio más. Hoy quiero que hablemos un poco sobre las elecciones en Estados Unidos. Como bien sabrán, este pasado fin de semana fue el primer rally, por decirlo así, el primer evento político de Donald Trump, donde, pues, dentro de muchas cosas que ocurrieron en ese día, una de las más notables, pues fue que ellos esperaban, ¿verdad? O estaban anunciando que iba a haber, que había casi 1 millón de personas, cuando no un poco más de 1 millón de personas que habían solicitado tener un ticket, ¿verdad? Una entrada a su evento. Y realmente, aunque la campaña supuestamente, según reportes, pues sabía que sus números estaban inflados y que no era necesariamente real cuando hicieron sus investigaciones, pues se toparon con la realidad de que un estadio donde tiene una capacidad de alrededor de 19,000 personas, un poco más de 19,000, pues solamente llegaron a cerca de 6,200 personas. Y esto pues da comienzo a todo un proceso eleccionario oficialmente, ¿no? Porque aunque Biden había tenido aparentemente unos eventos pequeños, etcétera, nos topamos con la realidad que ya al momento que el presidente pues sale, el incumbente sale a hacer campaña y tratar de actuar y vivir como si el mundo estuviese normal, si no hubiese una pandemia que estuviese arrasando con este país, pues la elección empezó. O sea, que no es, o sea, no oficialmente empezó porque lleva 2 años con primarias y todo en el Partido Demócrata, pero oficialmente ya se entiende que esta contienda comienza. Y pues esto ha llevado entonces que hay procesos de realineamiento posiblemente en la campaña de Donald Trump. Hay ¿verdad? Un vídeo donde usted ve a un Donald Trump regresando de ese rally todo derrotado, compungido, ¿no? Porque acuérdense que para un individuo como él, que es tan superficial, su ego es uno de los elementos más importantes. Y además de eso, pues ellos han determinado definir su apoyo y su agresividad y su fortaleza como campaña en números, ¿no? En números que aparentan, que aparecen en los rallies, ¿no? En ese elemento de emoción, supuestamente. Y pues, en un evento como este, tan significativo para la campaña, donde llevaban días y días, ¿verdad?, promocionándolo y jactándose de las grandes ventajas que iban a tener y cómo iban a mostrarle al país que estaba todo, ¿verdad?, funcionando como antes y que eh, su campaña estaba más fortalecida que nunca. Pues es esencialmente, ¿verdad? Cuando tú dependes, ¿verdad? La fortaleza tuya depende de un elemento tan superficial, pues un escenario como el que ocurrió, pues evidentemente te tumba los ánimos, ¿no? Uno pensaría que el presidente de los Estados Unidos estuviese mucho más preocupado y mucho más compungido por el factor de que ante su, ¿verdad? Su mandato, sus decisiones han llevado en que en una pandemia sobre 120,000 personas hayan muerto en esta nación. Pero que no estamos bregando con un individuo que ese no es su modus operandi, sino es cómo me afectan las cosas a él, cómo le afectan a él personalmente. Y cuando tú defines todo por elementos tan superficiales como la cantidad de personas que llegaron a un rally, pues este es el escenario que se topa, ¿no? Un hombre que se siente totalmente derrotado. Pero el factor más importante aún a todo esto es que esto viene combinado, ¿verdad? O añadido de forma paralela, que ha habido una serie de encuestas que han salido en las últimas semanas, donde esencialmente se ve que Biden pues tiene una delantera. O sea que si las elecciones fuesen hoy y esas fueran, ¿verdad?, los números reales, después de la elección, pues Donald Trump perdiese su reelección y Biden se convirtiese en ¿verdad?, en el presidente número 46 de la nación. So, ¿verdad? Yo quiero
¿verdad? Que hoy entrásemos un poco entonces en detalles en qué son estas encuestas, qué son estos números, cuáles son, cuál es su significancia a este punto de la contienda. Y hay que empezar a contextualizar esto un poco, ¿no? En primer lugar, la data que yo muestro hoy o que discuto hoy en su brevedad surge de la página 538.com. Ellos hacen un muy buen trabajo, ¿no? Ellos tienen todo un proceso de vetar a un sinnúmero de encuestadores aquí en los Estados Unidos. Y desde ahí ellos recogen esa data y hacen unos promedios para entonces para poder, ¿verdad?, entender dónde está esa media, dónde es que están posicionados los candidatos a nivel nacional y a nivel de los estados, dependiendo, ¿verdad?, de quiénes son los que están haciendo las encuestas en cada estado. Esto no son pronósticos, sino simple y llanamente son dónde están las campañas hoy día. O sea, ¿cuál es la demostración de estas campañas? So, no podemos tomar esto, lo que quiero decir con esto es que no podemos tomar esta información que yo voy a decir hoy como si esto estuviese escrito en piedra, como si fuese una profecía y que esto se va a cumplir aquí a noviembre. Muchas cosas pueden ocurrir de aquí a noviembre, aunque faltan menos de 6 meses, es más que suficiente, tiempo más que suficiente para que todo se vaya a la mierda, ¿no? Para uno o para el otro. Entonces, conlleva, ¿verdad?, que tomemos estas cosas con cautela y analicemos apropiadamente y estemos pendientes de lo que están pasando semana tras semana con estos números. Porque si recordarán, y nos remontásemos, ¿verdad? Disculpen, si nos remontásemos al 2016 un segundo, retornásemos al 2016 un segundo, se recordarán que las últimas semanas de la campaña, cuando no los últimos meses de esa campaña entre Hillary y Trump, fueron una de las más nefastas para ambos candidatos. O sea, fue donde se toparon el vídeo y el audio donde se topabas a Donald Trump jactándose de haber cometido agresión sexual contra las mujeres. Fue el periodo donde salió, bueno, ahí no fue que salió después, eh, pero también fue el periodo donde se reinicia, o ¿verdad? O James Comey sale a la luz prensa a decir que está reiniciando la investigación sobre los emails, etcétera, de Hillary Clinton, etcétera. No, o sea, es ese último periodo donde a veces se determina muchas cosas. Pero aún así, hay que tomar inclusive esa misma información con cautela. Por ende, hoy vamos a mirar un poco dónde están esos números, cuál es la significancia hoy día en forma, ¿verdad?, superficial, porque no, aquí estamos todavía a 6 meses de las elecciones, pero verán qué es lo que significa hoy y pues qué es lo que pudiésemos esperar si estos números se sostienen. O sea, cuáles serían los posibles escenarios de estos números actuales sostenerse. Así que nada, vamos a entrar un poco más en detalles ahí. Bueno, veamos los números, ¿no? En forma general, lo que está diciendo los promedios de esta página que les mencioné, ¿verdad? Y si usted está mucho más interesado en los números en detalle de todos los estados o si quiere entender un poco más la metodología que ellos utilizan, pues yo le añadiré en las notas de este episodio, ¿verdad?, enlaces que lo van a dirigir a donde ellos explican su metodología, donde ellos explican cómo empezar a leer las encuestas más allá de las de ellos, pero las alrededor de la nación, que se van a topar en social media, en las noticias, etcétera. Eh, ¿No? Y entonces, para que vean y tengan, ¿verdad?, una forma de entender y también el enlace donde están los números que ellos están poniendo y que yo estoy utilizando hoy. O sea, si miramos entonces, ¿verdad?, esos números están diciendo que Biden, ¿verdad?, el vicepresidente Joe Biden, tiene una delantera, una ventaja sobre Trump de alrededor de 9 puntos. Biden actualmente a nivel nacional tiene el apoyo del 50% de la nación, mientras que el 50,2%, si queremos ser más específicos, y Donald Trump tiene el de 41,3%. Esta data, ¿verdad?, o estos números se hacen un poco más significativos cuando los comparamos a cómo estaban las cosas hace 4 años atrás entre Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Por qué? Porque para una fecha muy similar a esta, Hillary Clinton lo que tenía era alrededor de un 5,4, un 5,6%. O sea que un promedio casi de 4 puntos por debajo de donde está Biden actualmente. Entonces, si miramos también el periodo
eleccionario de Hillary Clinton, ¿verdad? En estos promedios, ella no logró tener, si no mal recuerdo, más de un 7% alrededor de toda la contienda, y eso fue como para agosto. Pero cuando llegó a las elecciones en noviembre, estaba extremadamente cerrada. Estaba alrededor de un 3% por encima, 3 puntos por encima de Donald Trump. Y cuando entendemos cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, pues podemos ver que un 3% por encima realmente pues no es muy bueno. Y pues da el espacio y la cabida que dé un resultado como el que ocurrió en el 2016, donde ella terminó ganando el voto popular, pero perdió el colegio electoral. Pero también perdió el colegio electoral por decisiones erradas de su campaña, de esencialmente pensar que ya tenía por sentado, ¿no? Que tenía asegurado unos estados, particularmente Wisconsin, etcétera, y no ir a visitarlos o no priorizarlos. Y pues Donald Trump capitalizó en eso y terminó ganando. Y en muchos de estos estados inclusive los ganó por menos de un por ciento. Entonces eso hay que tenerlo, ¿verdad? Hay que contemplarlo. Pero antes de seguir con los números, ¿verdad? Para que entendamos un poco más la significancia de esto, los números a nivel nacional pues te dan un panorama en general, ¿no? De cómo está la contienda. Y en su misma vez son representativos, pueden ser representativos de cómo están los márgenes a nivel estatal, pero como recordarán, el voto popular, como acabo de mencionar, no necesariamente significa mucho, porque tú puedes ganarlo, pero a la misma vez perder la elección. Y esto se debe a que las elecciones en los Estados Unidos dependen esencialmente del colegio electoral, cómo tú ganas el colegio electoral. No voy a entrar en mucho detalle en qué significa el colegio electoral, porque mucha gente aún lo defiende. Su argumento, ¿verdad?, de defenderlo es que no, que es representativo para los estados más pequeños. Yo tengo severos issues con esa definición. Yo estoy completamente en contra del colegio electoral. De un punto democrático, me parece que es completamente antidemocrático. No tiene ningún tipo de sentido que se le dé tanto peso a unos estados minoritarios donde reside, ¿verdad?, menos población y termine otorgando la presidencia a un individuo donde el resto de la nación dijo que no lo quería. Entonces, ese elemento de la representatividad me parece absurdo porque las demás instituciones fungen de manera representativa a la población. ¿Qué me quiero decir? La Cámara de Representantes tiene una cantidad de personas que es contingente por estado a la población que tienen. Entonces, si podemos estar muy cómodos con tener en la Cámara de Representantes un estado con menos cantidad en la Cámara de Representantes que otros estados más grandes, ¿por qué demonios tenemos que entonces darles tanto poder a la hora de elegir el presidente? O sea, la consistencia, la coherencia en momentos modernos donde ya la esclavitud y el racismo se supone que está erradicado, aunque realmente las últimas semanas dicen lo contrario. Pero en un mundo donde apreciamos la democracia y entendemos que la democracia debe fungir por el voto de la población, eh, pensar que hay una institución por encima que a su misma vez puede a veces inclusive votar como le dé la gana, es completamente antidemocrático, a mi entender. Pero en fin, ese número que se le da a cada estado se define por la cantidad de representantes que tiene en la Cámara Federal, y se le suma a ese total 2 por cada senador y cada estado tiene 2 senadores. Pero ese es el total. Por ejemplo, si miramos el caso de Texas, Texas tiene 38 votos, 38 delegados. Eso significa que Texas tiene 36 representantes más 2, que son los 2 senadores que tiene por estado. Entonces, eso es lo que contempla que tenga 38 votos. Pero Texas tiene muchísimas más personas que 38, ¿no? Entonces eso, pues eso mismo de los representantes son elegidos, como acabo de decir, por la cantidad de la población, etcétera. Again, yo tengo serios issues con esto, pero al final de cuentas, la elección presidencial se determina por esta institución que yo defino como completamente antidemocrática. Y lo que lleva a que entonces la persona que obtenga 270 delegados como mínimo se convierte en presidente. Again, la elección general, si miramos el voto popular, Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. Pero Donald Trump logró tener más de 270 delegados, por ende es presidente. No, saben, parece que este cuatrenio debe ser más que muestra y evidencia que esta institución es completamente antidemocrática y anticuada. But again, aquí estas son las reglas del juego, estas elecciones aún fungen bajo estas reglas del juego y pues
Biden o Donald Trump tienen que llegar a 270 delegados. Esto es un juego de estados, ¿no? ¿Qué estados tú logras ganar? Que te dan la mayoría de la cantidad de delegados para obtener eso. No la cantidad de la voto popular, sino qué estados particulares tú logras ganar que te den ese número. Entonces, ¿no? Si miramos, ¿no?, la importancia de este estado, de esta elección, entonces se va a convertir en mirar lo que definen los swing states. ¿Por qué hay swing states? Bueno, porque hay estados que ¿verdad?, consecutivamente o constantemente han votado por un partido, ya sea demócrata o republicano. California ha sido consistentemente por las últimas décadas demócrata. Lo mismo podríamos decir en Nueva York. Pero a la misma vez tenemos un estado como Alabama, que ha sido consistentemente republicano. Por ende, lo que te dice es verdad que esos estados no son swing states, esos estados son consistentes y se entiende que ya están garantizados de votar por el nominado de su partido, ¿no? Ya sea el demócrata o el republicano. La contienda se define mucho en lo que son los swing states. Y estos son estados que son altamente competitivos, que la contienda es cerrada en muchas instancias y que históricamente han cambiado su apoyo a candidatos de ambos partidos. Por ejemplo, un estado como la Florida, en el pasado le había dado su victoria a Obama, pero en el 2016 le dio la victoria a Donald Trump. Eso, ¿verdad? Ese juego es lo que determina. Y no tan solo lo que son swing states, es que también tienden a ser estados que tienen un bagaje, una cantidad, más bien lo que quiero decir, una cantidad de delegados muy alta, ¿no? En el caso de la Florida entiendo que son 29 delegados, voy a entrar en ese detalle ahora. Así que en eso va a concentrar. Y muchos también van a ser muy interesantes, son los estados que le dieron la victoria, como mencioné, a Obama en el pasado, o sea, en el 2008, en el 2012, y que se transformaron, se cambiaron su dirección a Trump en el 2016. Según el último reporte del Political Cookbook, los estados que son considerados, que van a ser contemplados en gran manera como el swing states este año, van a ser Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. A esto yo le voy a añadir dos más, que son algunos que Biden está argumentando, que están en contienda también, que es Georgia y Texas. Tengo issues con esa noción, pero again, eso es lo que ellos están argumentando. Ahora bien, si entramos a los estados, a los números, voy a ir, ¿verdad? Son 8 estados, voy a ir uno a uno para que entiendan cómo está la elección hoy. Y quiero para dar la significancia de esto, les voy a decir la cantidad de delegados que tienen y por cuánto Donald Trump los ganó en el 2016. Los 8 estados, Trump se los lleva en el 2016. O sea, si miramos el caso de Arizona, Arizona actualmente Biden tiene un 47.6, Trump tiene un 43.6, o sea que tiene un margen Biden positivo de 4 puntos. Trump ganó esta elección 48 a 45 con una cantidad de delegados de 11. El caso de la Florida, que es uno para mí los más sorpresivos y sorprendentes. Biden está a 49.7, Trump está a 42.8. Margen de diferencia entre ambos es de los demócratas están ganando. Biden está ganando esto por casi 7 puntos. Trump ganó esto 49 a 47. Este estado tiene una cantidad de delegados de 29. Carolina del Norte. Biden está 47 a 46. 47.6, perdón. A Trump 44.6. Repito, ¿no? Porque me trabé la lengua ahí. Biden tiene 47.6, Trump tiene 44.6. Biden está adelante por 2.9. Trump ganó esta elección, este estado, 49.83 a 46.17 de Clinton. Un total de delegados de 15. Georgia, Biden 47, Trump 46.1. Hay un margen, ¿verdad?, positivo hacia Biden de 0.9. Trump ganó esto por casi 5 puntos, 40 por 5, un poco más.
50.77 a 45.64, con un total de delegados de 16. Michigan, Biden tiene 50.9, Trump 40.7, o sea que estamos hablando de un poco más de 10 puntos a favor de Biden. Trump ganó esto por menos de 1%, 47.50 de Trump a 47.27 de Hillary, con un total de 16 delegados. Pensilvania, Biden 49, Trump 43.7, Biden por encima 5.2. Trump ganó esto de igual forma por menos de 1%, 48.18 versus 47.46. Cantidad de delegados son 20. Texas es el único estado de este número que Trump aún está ganando. Y Biden tiene Trump tiene un 47.2, Biden tiene 46.5. Hay un margen de diferencia a favor de Donald Trump de 0.7%, pero aquí viene lo interesante. Trump ganó el estado 52.23 a 43.24. O sea, Trump se llevó el Texas por casi 10 puntos. Hoy está ganándolo por menos de 1%. Total de delegados, sustancial, 38. Wisconsin, Biden está a 49, Trump está a 42. Biden está por encima, 6 puntos. Trump ganó esto, 47.22 a 46.45, y hay un total de 10 delegados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se materializa esto en el panorama eleccionario? Pues entendamos que Trump ganó la elección de conteo, ¿verdad?, final de delegados. Si no mal recuerdo, son 303 o 304 a 304 a 232 de Clinton, si no mal recuerdo. Creo que ese fue el número final. Estos son, ¿verdad?, solamente aquellos que son contemplados como swing states, pero la encuesta entiende que hay muchos más estados donde Biden está ganando. Si estos números se mantuviesen como están actualmente, ¿no?, y se mantuviesen constantes hasta noviembre, o se repitiesen en noviembre, tienen a Biden ganando por 368 delegados a 170 de Trump. O sea, esto sería un landslide, ¿no? Ganaría sustancialmente, inequívocamente, ganaría la elección y entendiese el voto popular. Ahora, como les decía, ¿verdad?, el factor de que faltan menos de 6 meses no significa, ¿verdad?, que esto es constante y que se va a mantener, sino que muchas cosas pueden ocurrir. Y particularmente se van a poder ver cambios en estos números, posiblemente en estados como la Florida, Georgia, Arizona, que tienden a ser estados mucho más conservadores que el resto de la nación, ¿no? Han tendido a votar un poco más conservadores. Ejemplo, aquí ha habido un gobernador y una legislatura republicana por años, ¿no?, cuando más de una década, cuando no un poco más. Entonces, ¿verdad?, o sea, eso te pone en cuestionamiento si eso se va a sostener o no. Pero después tienes un resultado como que el gobernador de aquí de la Florida, donde yo resido, en esta semana pasada, cuando han estado reabriendo el estado y ha habido un aumento exponencial y significativo de casos del coronavirus o del COVID-19, si lo quieren llamar así, su respuesta fue que esto se debe a que a los latinos trabajando ¿verdad?, en las granjas, en la agricultura, etcétera, no sobre que se iba a echar el culpa a los latinos. Entonces, en vez de tomar su responsabilidad de la forma tan irresponsable que ha manejado la respuesta a esta crisis. Ahora bien, ¿no?, aún así, hay varios modelos que establecen que venga a Biden ganando con sobre 400 delegados, mientras hay otros que dicen que no va a llegar ni a 200. Entonces, lo que me compete a mí hoy, ¿verdad?, y lo que me interesa proseguir en el momento,
es presentarles a ustedes lo que yo entiendo que son tres posibles escenarios, ¿no? Y esto es bien, hay demasiadas contingencias para esto, pero, again, tres posibles escenarios que se han discutido como viables para Biden ganar. ¿Verdad? ¿Cómo se materializase eso? ¿No? El primer escenario que quiero hablar a ustedes es en un escenario donde Biden concentrase sus fuerzas, ¿verdad? Y sus recursos en retomar, por ejemplo, Michigan, Pensilvania, Ohio y Wisconsin, y a su vez asegurarse todos los demás estados que Hillary Clinton ganó en el 2016. La lógica detrás de esto se basa pues en varios elementos personales de Biden, ¿no? Tanto efectos demográficos de quién es Biden, un hombre blanco, medio moderado, un hombre, ¿no? Que dentro de ese elemento, pues podríamos decir que su familia y él, pues tienden a, ¿verdad? A identificar como clase media, aunque él en verdad no lo es hoy día, pero su upbringing, clase media, trabajadora, etcétera, ¿no? O sea, hay un elemento identitario de él. Yo recuerdo que él se jactaba en las primarias diciendo como que a mí siempre me contemplaban como el senador más pobre de todo el Congreso, etcétera, ¿no? Ese factor identitario, ¿no? Del white middle class man apela, ¿no? Y es algo que rompe con la división que pudiésemos decir que identitaria que atraía o ¿verdad? Que alaba gente hacia Donald Trump. Pero también está el factor de que Biden es nativo de Pensilvania y su crianza se dividió entre Pensilvania y Delaware. Y él fue senador de Delaware por más de 30 años antes de ser vicepresidente. Entonces, hay factores, ¿no? De la vecindad, de su estado natal, de su estado de representatividad a estos otros estados, elemento identitario, ¿no? Factor demográfico, que hace uno pensar, pues mira, sí, hay una posibilidad de que Biden se lleve estos estados. También estos son estados que le dieron victoria a Biden, a Obama, perdón, en 2008 y 2012 y que pues puede apelarlos y que muchos de estos estados Trump los ganó por muy pocos puntos. Y again, son estados que Hillary Clinton no enfatizó su campaña. Entonces, hay una lógica de decir, pues mira, digamos que él refuerza esos recursos y eso es lo único que se cambia en las elecciones en noviembre. Pues entonces, y él logra cambiar, ¿no? Mantener los estados que Hillary Clinton como ganó, como California, Colorado, Washington State, Oregon, Nueva York, Virginia, etcétera, ¿no? Illinois, todos esos otros estados que Hillary se llevó. Eso le daría un triunfo a Biden de 296 delegados a 242, ¿no? So que estamos diciendo que un escenario, ¿no? Una posibilidad de que Biden concentrase mucho de sus esfuerzos en eso nada más, pues ese fuese el escenario que se diera, ¿no? Again, estoy hablando de escenarios que tienen muchísimas contingencias, que no estoy contemplando el coronavirus, etcétera, ¿no? Solamente estoy diciendo que si estos números se mantienen y esto es lo único que ocurriese, esto pudiese ser un escenario donde Biden ganase. El escenario número 2 que yo contemplo o con el que decidí jugar es en un escenario, ¿verdad? En un mundo en donde Biden decide enfocar sus recursos en estados como Texas y Georgia, que él dice que están en juego, y en la Florida. Y a su vez asegura todos los estados que Clinton ganó en el 2016. Ok, vamos a tocar esto un poco, ¿verdad? Vamos a hablar de esto un poco. Esto para mí, si esta fuese la estrategia de Biden, ¿verdad? Yo trabajando en la campaña de Biden diría que esto fuese una total locura solamente concentrar su esfuerzo en ganar estos tres estados, ¿no? Porque si algo nos enseñó la elección del 2016 al 2018 es que la gente, porque son minorías o porque simplemente Trump está en el tiquete, en la papeleta, no quiere decir que la gente va a votar en contra de él. Es más, ¿no? Hay mucha gente que vota en contra de sus propios intereses, porque son single issue voters, ¿no? Y Trump apela de una forma u otra, el monstruo que es Trump, político, el monstruo político que es Trump, eh, algo de él los apela a ellos y la gente dice, pues voy a votar por él. O sea, si usted ve en Facebook, hay muchísima gente hay grupos que dicen Latinos for Trump,
y está, qué sé yo, 30.000, 40.000 personas ahí metidos. O sea, son números altos. Entonces, no necesariamente, ¿verdad? Porque actualmente estos estados son, ¿verdad? Tienen muchos latinos, muchas minorías, ¿verdad? Y cuando digo minorías son que han sido contempladas históricamente como minorías, aunque son grupos, ¿verdad? Crecientes y que están aumentando cada año. Pero esto asumiría, ¿no? Que la gente está sumamente indignada con Trump y que hubiese un surgimiento enorme de latinos y de negros, de afrodescendientes y de demócratas que no han votado, e inclusive de republicanos que deciden no votar por Trump para darle esta victoria a Biden. Again, very, very, very no probable, lo que quiero decir, no. Very, very sketchy scenario, right? To put all your resources in. But again, ¿no? Ellos dicen todavía que Texas y Georgia están en juego y quieren enfatizarlo. Y como, ¿verdad? Les mencioné en los números, un estado como la Florida actualmente dice que Biden lo está ganando por 7 puntos. Un escenario como este, de ocurrir, ¿verdad? Again, que él ganase estos 3 estados más los demás que ganó Hillary y Trump gana todos los que él ganó, los otros que ganó él, le daría un triunfo a Biden de 315 a 223. Una muy buena victoria porque al fin tú lo que quieres es llegar a 270. Así que ese sería el escenario. Como tercer y último escenario, yo contemplo que la posibilidad sería un punto medio, ¿no? Entre estos ambos escenarios anteriores. Y estaríamos diciendo, ¿no? Lo que yo entendería, dado lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? En un escenario donde se asume que Biden está en una mejor posición con votantes independientes e indecisos, donde se asume, ¿verdad?, que él aprendió los errores del 2016 y no está dando por sentado a ningún estado, asumiendo que él hace un buen trabajo de apelar a la comunidad hispana, a las negras, y los inspira a votar, que hace las concesiones debidas a al movimiento progresista del partido y no, ¿verdad?, los margina y se olvida de ellos porque piensa que ellos se van a realinear porque sí a favor de él, como hizo Clinton. Y, ¿verdad?, logra mantener los estados que ganó Hillary Clinton en el 2016 y explota la ventaja que tiene en estados como la Florida. Pues uno pudiese decir, pues mira, hay una gran viabilidad o posibilidad de que Biden pudiese tener un triunfo llevándose estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Minnesota y un estado como la Florida, ¿no? Donde se da ese escenario. Esto le daría una victoria de 307 a 231. Again, no, hay cada escenario aquí. Hay muchas contingencias y muchos elementos que no están siendo contemplados porque aún no se sabe cómo contemplarlos. Por ejemplo, la pandemia, aquí está resurgiendo, aquí no se ha acabado, o sea, ya estamos en la primera ola y se habla todavía de una segunda ola cuando estemos llegando ya a invierno. O sea que es tan complicado mirar este escenario de las elecciones del 2020, perdón, que cualquier elemento que estuviésemos hablando pues es simplemente especulativo. ¿Se van a mantener estos números, sí o no? Puede que realmente Biden tenga una ventaja mucho más grande. Acaban de determinar que van a haber 3 debates. ¿Cómo se hace esa ejecución? He escuchado inclusive que hay gente que en las encuestas no está respondiendo como debe responder porque dicen que eso no debe importar. Y esto fue algo que se dio en el 2016 también, donde había mucha gente que iba a votar por Trump y cuando se le preguntaban decían lo contrario, pero se llamaban los leaners, pues decían, pero es posible que vote por Donald Trump, porque creo lo que está diciendo, me parece interesante lo que está diciendo. Y puede que al momento de verdad de llegar a votar se entopen con esta realidad y digan, no, voy a votar por Trump otra vez. Voy a darle otro chance por cualquier razón que sea, ¿no? Me parece loca cualquier ese escenario, pero again, it's probable, porque nadie pensaba que iba a ganar Trump en el 2016, and yet again, hemos sufrido 4 años de su presidencia. Así que, bueno, como punto final dentro de este episodio, lo que quiero decir es que es muy importante que miremos estos números, estos escenarios que yo di, ¿verdad? Simplemente como yo jugando con un mapa electoral,
y basándome en discusiones que he leído y he escuchado sobre estrategias para Biden para ganar y cómo se da este escenario con Trump. Biden aún, ¿verdad? Pues tiene esta ventaja de 9 puntos, pero si esa ventaja se tendiese a reducir, todos estos swing states que yo he hablado, ¿verdad? Estos 8 estados que mencioné, todos tienden a estar a la derecha del resto de la nación, o sea, tienden a ser un poco más conservadores, por ende eso le daría volvería a dar una ventaja en el colegio electoral, again, la institución que yo entiendo que es completamente antidemocrática, a Donald Trump y pudiésemos ver un escenario muy similar, donde Trump ganase la presidencia por el colegio electoral, pero perdiese el voto popular. Así que, nada, yo les prometo que trataré de hacer esto lo más frecuente posible, ¿no? Dependiendo los números, como ¿verdad? Vea estos shifts grandes en los números, pues volveré a hacer un episodio como este, donde simplemente pues le digo, mira, así está la cosa, así están los números actualmente, y así es que se ve la cosa a nivel estatal en distintas estrategias que se han hablado. Again, usted puede cuestionar los escenarios que yo presenté. Yo no estoy diciendo que estos son los escenarios. Simplemente dije, en un mundo en el cual esto pasase, le diese una victoria a Biden de esta forma. Pero es posible que el mapa electoral, después de noviembre 3, sea completamente diferente a lo que yo he hablado aquí. Y es lo más probable que es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque falta mucho, mucho por ocurrir, muchos meses. Hay mucha campaña que aún consumir y al final de cuentas va a determinar quién va a votar y qué es lo que hace al momento de votar. Así que, nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero ahora que les haya informado un poco en cuanto a este proceso eleccionario de las presidencias de los Estados Unidos. Y nada, nos veremos en la próxima. Les invito, como siempre, a que compartan esto con sus, ¿verdad? Sus allegados, sus familiares. El podcast ha habido muy buenas conversaciones en las pasadas semanas. Tanto hemos hablado del racismo en Puerto Rico, hemos hablado con el exgobernador, hemos hablado sobre un proyecto muy interesante que se llama Peques Lectores, que fue el episodio último que publiqué antes de este. Muy buen proyecto para incentivar la lectura en niños y niñas de distintas edades. Pueden seguirlo en sus páginas en Facebook, es muy interesante. Ayer tuvieron un conversatorio, como un tipo de fiesta, con una de las líneas editoriales, ¿verdad? Que publica libros muy buenos para niños. Así que les invito, ¿no? Que escuchen estas conversaciones, estos episodios que he publicado antes de este. Y nada, se informen. Me parece que el programa que tenemos en las próximas semanas estoy hasta verdad en desarrollo, pero hay buenas conversaciones ¿verdad? Pendientes aún. El próximo episodio después de este va a ser uno con la licenciada Mariana Nogales, que lo grabé hace varias semanas atrás, pero no he podido ¿verdad? Concluir el proceso de editaje y por ende pues he optado por publicarlo la semana que viene o más tarde esta semana. Así que nada, hasta ahí este episodio. Como siempre, ¿verdad? Se cuidan, manténganse sanos y salvos en medio de este coronavirus. Y hasta la próxima. Un abrazote.